Ok, ahí estamos. Parece que ya estamos al aire. Ok, excelente. Bien, bien, parece que ahí vamos. Sí, parece que ahí estamos. Bien, ya estamos en Twitch. Aparentemente ya estamos en Facebook. Parece que todo va bien. Muy bien, pues vamos a comenzar. Ok, yo sí había actualizado esto. No sé por qué aparece así. Pero bueno, ahí estamos. Ahí estamos, es lo interesante. Que ahí estamos. Ok. Muy bien. Pues qué tal, amiguitos. Aquí Val. Vamos a pasarnos para acá un instante. ¿Qué tal, amiguitos? Aquí Val, regresando después de una corta ausencia. Lo que ocurre es que, bueno, me quedé involuntariamente sin internet durante 2 semanas y no, pues no se pudo. No se pudo hacer nada al respecto. Entonces, es que faltó ponerle aquí down. Ahí está. Ok, bien. Oh, qué triste. En Twitch está saliendo con datos incorrectos. Pero bueno, no importa. Entonces sí, me quedé involuntariamente sin internet durante 2 semanas. Eso fue pesado. Pero ya estoy aquí de regreso. Entonces espero que ya no tener interrupciones. Y pues el tema de hoy está interesante. Tiene muchas variantes, variables el tema de hoy. Así que trataré de ser pues breve, pero mencionando todas las cosas, todos los aspectos involucrados, ¿ok? Por supuesto que pues se agradece bastante cualquier comentario, lo que quieran mencionar. Y por supuesto que la invitación a que sigan, ya sea esto en YouTube, en Twitch, en Facebook. Ay, saludísimos, Fran. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fran? ¿Qué tal todo? Recuerda descansar mucho el día de hoy. ¿Qué hubo? Abrazo, Val. ¿Qué tal, Leti? Super abrazo. Super abrazo. Gracias por estar aquí. Gracias, gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar. Así que voy a compartir aquí pantallita. Miren nada más. Wow. Ahí estamos. Nada más y nada menos que episodio 73. 73, ¿pueden creer que llevamos 73 ediciones?
73 videos. Qué barbaridad, es mucho más de lo que creí que iba a ocurrir con esta actividad, con esta mecánica, con todo esto. Ok, pero bueno, aquí estamos. Saludos Inés Sanz, saludos Val. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Wow, pues sí, un tema interesante. El día de hoy es la Edad de Plata. Y básicamente la Edad de Plata habla de pues cuando ya los cómics pues gozan de una salud como que no muy buena. Empiezan a declinar y pues en general tienen que adaptarse a los cambios que existen. Desde que existen los cómics, en teoría han tenido competencia en muchos sentidos, por ejemplo de los periódicos, de la radio, de la televisión, de los videojuegos, o sea, siempre se culpa a alguien más de que los cómics tengan algún declive. Es cierto, ya más de un año. Qué barbaridad. Wow. ¿Cuánto tiempo más haré estos videos? La verdad no lo sé. No tengo ganas de dejar de hacerlos. O sea, yo voy a seguir mientras pueda. Pero tampoco sé si deseo como ponerle como que un límite o algo así. ¿Quién sabe? También han mejorado un poco los videos a través del tiempo. Luego veo los primeros y digo, no inventes, ¿qué pasa? Tenían calidad dudosa. Sobre todo me fallaban mucho los audios. Ahorita ya los audios están bien, creo. Pero en esos primeros videos, el audio estaba bien mal, estaba bien feo. Lo siento por eso. Gracias, Leti. Sí, sí agradezco mucho que sigan aquí. Qué barbaridad. Wow. Muy bien, pues el día de hoy nos ayuda a abrir sesión Flash, pero no es cualquier Flash, es el Flash moderno. Justamente el que inicia con la Edad de Plata. Y fue creación de Robert Kanigher y de Carmine Infantino en 1956. Muchísimas gracias por compartir. Saludos, Leonel. Hola, Val. Hola, Leonel, ¿qué tal? Gracias, Leti, también por compartir. Qué barbaridad. Wow. Muy bien. Así que Flash nos ayuda a iniciar sesión y vamos a ver qué onda. El día de hoy, como pues yo creo que ya siempre vamos a tener música de Teno. Me parece muy cool, me gusta mucho. Y pues vamos a iniciar, pero antes de entrarle por completo a la Edad de Plata, necesito hacer un poco de contexto porque va a haber aquí unas pantallas en las cuales vamos a hablar de algunos aspectos que ya se consideraban en la Edad Dorada o de los cuales ya se hablaba en la Edad Dorada, pero que no fueron considerados de importancia sino hasta mucho después. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una casa editorial que ya desapareció, no duró mucho, que se llamaba Fiction House. Y es curioso porque era una editorial de chicas. Y las chicas editaban todo esto, hacían los cómics y además hacían heroínas. Esa era la idea detrás de esta editorial. Y sobrevivió aproximadamente de los años 20 a los años 50, pero no pudo lograr la transición a la Edad de Plata. Se quedó ahí y quién sabe, porque yo creo que finalmente fue culpa de DC o de Marvel Comics. No podría estar seguro, pero DC y Marvel comenzaron una estrategia para eliminar la competencia y convertirse en un duopolio. Y eso lo decidieron bastante evidentemente hacia justamente a la Edad de Plata. Entre otras cosas, la Edad de Plata de eso nos habla, de que al menos en América desaparecen todas las editoriales independientes y quedan solamente DC y Marvel como la única opción.
Entonces, una gran cantidad de ideas que se habían perdido en el tiempo, como simple y sencillamente hacer cómics de chicas, de heroínas, pues se pierden y hay muchos que incluso creen pues que no hay heroínas antes de la Mujer Maravilla o algo así, ¿no? Y pues eso no es cierto, hay muchísimas heroínas antes. De hecho, también algo que yo no puedo saber ni puedo asegurar, pero me sospecho que así es que en algún momento cuando trataban de crear la serie de Sheena, la princesa guerrera, más bien querían hacer una serie de Sheena, la reina de la jungla. ¿A poco no les suena como muy parecido? Pero seguramente hubo algún problema de derechos de autor. Seguramente no se lograron las licencias. Y es que el problema es que todos estos personajes de Fiction House fueron absorbidos por Marvel Comics o por otras compañías que lo que hacían era demandar a estas editoriales pequeñitas, y como no podían defenderse, no podían pagar los gastos de una demanda tan grande, pues DC y Marvel se veían como que generosos, muy entre comillas, y decían: ah, no te preocupes, entonces compro tu editorial así por 20 centavos y ahora todos tus personajes me pertenecen. Y eso era una práctica muy común. Aparentemente la primera heroína que tuvo una gran cantidad de éxito en los cómics fue justamente Sheena, reina de la jungla, de 1937, incluso un año antes de Superman. Y eso se me hace muy genial, muy muy genial. O sea, ¿qué ocurrió? Que perdimos ese interés, esa necesidad de tener cómics de heroínas en la Edad Dorada. Estrictamente hablando, Sheena y todo el trabajo de Fiction House empieza en la Edad de Platino, pero es en la Edad Dorada cuando pues ya desaparece. Ahora también hay de Fiction House una gran cantidad de personajes muy interesantes. Por ejemplo, Fantoma, que probablemente es la primera superheroína formal porque tiene poderes de necromancia y se ve como que muy atractiva y todo, pero se transforma cuando adquiere su poder y cuando se enoja. Ajá, vean, es este el cambio que tiene. Entonces Fantoma de Fletcher Hanks aparece en Jungle Comics, o sea, justamente en el número 2 de febrero de 1940, tratando de competir por supuesto un poco con Superman, porque para ese momento Superman ya tiene 2 años de existencia y probablemente Fiction House ya estaba sintiendo pues esa presión. Entonces ahí están estos personajes tan interesantes y los menciono precisamente por eso, o sea, porque quedaron olvidados en el tiempo, se recuperaron en alguna forma después, pero realmente su momento de brillar de estos personajes más pequeños vino hasta la Edad de Plata, o sea, casi entre 15 y 20 años después. Muy bien, pues en América Latina hay varias diferencias. En primer lugar, el hecho de que los cómics en América Latina pues tienen otras necesidades, tienen otro contexto, tienen otro tipo de discursos. Por ejemplo, en América se habla bastante de la pobreza, se habla de la ignorancia, se habla de la opresión que ejercen los gobiernos en la sociedad. Y mientras que en otros países más prósperos, como Estados Unidos, como Francia, como Japón, pues hablan de ficción, hablan de fantasía, hablan de otros mundos mejores, pues en América Latina no. Vienen por supuesto las preocupaciones sociales como primer y más importante tema. Es ahí donde aparece Condorito, creado por Pepo y que aparece en un pequeño cómic, en una pequeña página, el 6 de agosto de 1949. Justamente esta viñeta es parte de ese primer cómic.
Ajá. Es curioso porque se convierte en un éxito este cómic a través del tiempo. Actualmente, porque sí chequé la nota pues antes de este stream, se lee en más de 100 periódicos en casi 20 países y se imprimen entonces 1.369 millones de tiras anuales de Condorito. Es, junto con Mafalda, los personajes más conocidos de América Latina. Y bueno, un pequeño ahí discurso que tiene Condorito es esta frase de muera el Roto Quesada, que tenía que ver justamente con una imagen en teoría anónima de un político militar, justamente como en América Latina pues se ha sufrido durante una gran cantidad de tiempo. En México también tuvimos dictadura militar, pero se disfrazaba de institucionalismo. Entonces los presidentes pues realmente eran militares de saco y corbata. En cambio, en países del sur, pues no, o sea, decididamente eran jefes militares los que oprimían a la gente, ¿no? Entonces, bueno, ahí es donde sale Condorito, entre otros muchos personajes. Ahora, algo súper bizarro, extraño, y que también, o sea, comienza durante el declive de la edad dorada del cómic, pero prevalece y tiene su mayor éxito durante la edad de plata, que es el cómic religioso. Y es curioso porque realmente no es un cómic religioso como tal, en el sentido de que trate de aleccionarte o decirte cosas como deben de ser. No, no, no. O sea, es más bien como un cómic biográfico y que por medio del ejemplo pues predica las cosas que quiere decir, ¿ok? Entonces es así como surgen estos cómics de vidas ejemplares, entre otros, Leyendas de América, Epopeya, Vidas Ilustres, eh, y que tendrían muchísimo auge en México, tanto que los imprimiría Editorial Novaro y aparecen en 1954. Como dice aquí, fueron 416 números tan solo de vidas ejemplares, tan solo de ese título. Para que se den una idea, eso es la mitad de los cómics que han salido, por ejemplo, de Batman o algo así, ¿no? Y alguna vez salieron 14 especiales, los cuales tenían muchas más páginas y una historia un poco más grande. Ahora, yo creía que todo esto era de alguna forma original, pero hacia mitades de los 2000, un poquito antes de 2010, se empezó a hacer un poco viral que eran calcas, copias de cómics europeos. Y es ahí donde me di cuenta que en Francia, sobre todo en las escuelas maristas, eh, porque bueno, viene de Francia una corriente muy importante. No es casualidad que muchas escuelas como La Salle o algunas otras tengan su origen en Francia. Viene ese esquema de educación a México y entonces material que se publica allá y que es de este tipo, acá se calcaba, se traducía y salía. Pero es curioso porque incluso los volvían a pintar. O sea, como ven, la técnica era pictórica. Y entonces en México no solamente los calcaban, sino que era todo. O sea, los volvían a pintar para que quedaran más o menos iguales. Y eso se me hace muy interesante, la verdad, porque también no eran para nada malos cómics, eran buenos, eran muy buenos. Ok, y entonces, entre otras cosas, en América Latina, probablemente el trabajo más interesante de todo el continente, de México hacia abajo, yo sigo ubicándolo en Argentina. Me parece que en Argentina es donde descubrieron cómo eran las cosas. Ha sido innegable que Argentina ha tenido una gran cantidad de migrantes, al igual que muchos países de Latinoamérica, y que esa migración europea, incluso de Rusia, de otros países, pues tuvo mucha influencia hacia la Segunda Guerra Mundial en Argentina. También comenzaron hacia el declive de la Edad de Oro, pues las dictaduras militares
a hacer una presión muy fuerte en los intelectuales. Y es curioso cómo a los cómics se les consideró una herramienta de propaganda y fueron entonces censurados y los autores fueron perseguidos. El caso más particular y más desgarrador de todos, probablemente en cuanto a artistas de cómic, el más conocido, pues es el caso de Héctor Germán Oesterheld y de, por supuesto, sus colegas en esa época, porque básicamente los secuestraron y los desaparecieron. Cuenta la leyenda, pero pues no es más que una leyenda porque por desgracia no hay pruebas ni evidencias de esto. Hasta hace muy poco tiempo aparecieron algunas fotografías incluso de Oesterheld mientras está en prisión esperando a ser ejecutado. Y cuenta la leyenda que llega la policía militar y sus hijas trataron de impedir que se lo llevaran. Todas las hijas, me parece que eran 4, y unas muy pequeñas, otras apenas unas adolescentes. Y la policía militar pues decide llevarse a todos. O sea, básicamente así como que, sí, pues todos quieren ir, pues vámonos. Y entonces, muchísimas gracias, gracias. Rash Bashties, saludos amiguitos, se asoma y se va corriendo, excelente. Gracias amiguitos, saludos, un abrazo. Y entonces, pues lo secuestran y contó, igual no tiene muchos años, contó un militar de la época que lo que hacían era subir a una gran cantidad de presos, intelectuales, políticos, los subían a un avión, sobrevolaban el trecho de las Islas Malvinas y los aventaban desde 10,000 pies de altura hacia el mar. A los que se resistían un poco más o algo los drogaban para que no pudieran reaccionar pues mientras caían al vacío, ¿no? Y esa era la manera en la que ejecutaban a la gente en ese momento. Entonces se convirtió el trabajo de Héctor Germán Oesterheld no solamente en pues un punto de partida de lo que sería el legendario cómic argentino, y que obviamente él como escritor pues tuvo oportunidad de trabajar incluso con personalidades tan grandes como Breccia en ese momento, y se convirtió incluso en algo que identificó a las generaciones posteriores. Durante los 80 se hizo popular la frase de ¿dónde está Oesterheld? Ajá, porque era justamente lo que pedía la gente, o sea, saber, parecido a lo que ocurrió en los movimientos estudiantiles. Hoy vamos a hablar un poco de eso, alrededor de todo el mundo, por ejemplo en México, en Japón, en Francia, en Estados Unidos, porque la Edad de Plata marca pues justamente una coincidencia social en cuanto a la gente joven, pues que ya estaban hartos de la guerra y vieron a sus padres morir en la Segunda Guerra Mundial, no regresaban a casa y de repente los países querían seguir con esa agenda bélica. Entonces de repente los jóvenes dijeron no queremos, ya no queremos que eso ocurra, y eso se reflejó por supuesto en los cómics. Bueno, finalmente pues el Eternauta pues es un sobreviviente de las guerras nucleares. En todo el mundo hay un fallout, pues una nieve que cae y que es radioactiva y que es mortal. Y entonces todos traen trajes improvisados para por lo menos cubrirse de esa ceniza que cae en todo el mundo. Y ese es digamos, la premisa de este cómic, al menos inicialmente. ¿Cómo ven? ¡Wow! ¡Qué denso!, ¿no? ¡Qué barbaridad! Muy bien, pues bueno, por otra parte, en Europa ocurren, pues obviamente, cosas más felices. Europa siempre ha tenido, pues, una tendencia a no hacer cómics tan dramáticos en ese sentido. Y es curioso porque el arte pareciera dramático, pero los temas no tanto. Aparecen sobre todo para tratar de publicar en las revistas, como en Pilote, entre otras,
empiezan a aparecer una gran cantidad de títulos independientes durante la Dorada y la Edad de Plata. Por ejemplo, la obra de Pello, aquí como los conocimos en México, Los Pitufos, que supongo que es una traducción española, pero la verdad es que no lo sé. Aparecen por primera vez en 1958 en una adaptación de la leyenda de los Nibelungos. Y esa adaptación es La Flauta y los seis pitufos. Ok. No sé cómo se pronuncia, así que no lo voy a decir, pero ahí les dejé el título original. Ok. Y bueno, empiezan a aparecer ideas por todas partes, ¿no? Por ejemplo, Mortadelo y Filemón de Paco Ibáñez de 1958. Ahora, esto es digno de mencionar porque este tipo de cómics pues no eran muy bien vistos, sobre todo porque España estaba pues en medio de esta situación de reponerse de lo que fue la dictadura de Franco, y que por cierto pues la gente no estaba contenta, no se sentían seguros. Fue muy popular que en México al final de los años 50, justo en esta época, recibió una gran cantidad de repatriados pues que estaban escondidos y que en España ya no se les dio cabida, y entonces se les dio espacio en México como refugiados políticos, y llegaron muchísimas familias, sobre todo las ubicaron en partes de la colonia Roma, que pues todavía estaba en desarrollo, etcétera. Y bueno, pues es curioso que solamente ciertos cómics lograron superar esta persecución. Yo me atrevo a decir, y que me disculpen pues Abelina y todas las personas que piensan eso, ajá, pero yo considero que Mortadelo y Filemón, en primer lugar, no es un gran cómic. No es un gran cómic. Y lo voy a repetir otra vez, no es un gran cómic. Pero era el tipo de cómics que lograban sobrevivir a las dictaduras. Era el tipo de cómics que si salían, nadie iba a perseguirlos porque eran estúpidos. Entonces, ese humor blanco era lo único que permitían los gobiernos que se publicara. Al contrario de Estados Unidos, al contrario de Francia, al contrario de Japón, que hicieron lo que quisieron y por eso hoy día están tan adelantados. Ajá. Pero en cambio, en España, en América Latina, en México, pues tenemos puros personajes que son súper ñoños y que son olvidables, y que sus aventuras, la verdad es que no podrían importarme menos. ¿Por qué? Porque era lo único que se permitía que saliera. Entonces por eso tenemos un atraso muy importante en los cómics. Eventualmente en España lo pudieron superar, y algunas publicaciones como El Jueves o algunos otros, pues bueno, lograron repuntar, lograron encontrar un lenguaje, un público, una forma de decir las cosas, pero en México nos llevó todavía muchísimo más tiempo. Y hasta finales de los 80s es cuando en México, en mi parecer, logramos entrar apenas a un nivel en el cual ya podíamos competir con el cómic internacional, mientras que en otros países ya hasta iban de regreso. Pero bueno, como les comentaba, pues fue una época en la que una gran cantidad de cómics aparecían, y la idea pues es que se ubicaran en estas revistas que tenían compilados de varias historias, y en donde podías encontrar las aventuras de estos personajes tan entrañables. Esa misma estrategia editorial la seguirían en Japón, aunque no sé si directamente por Europa, en las revistas de compilados como la Shonen Jump, algunas otras, ¿no? Entonces en Europa era lo mismo, la revista Pilote o algunas otras, los journals, eran justamente esta premisa de que te encontraras como que lo mejor de todo lo que estaba saliendo en el cómic en ese momento. En México tuvimos un accidentado intento que fue por supuesto que la revista Gallito, la cual
conforme ha pasado el tiempo me doy cuenta de que no era sino una copia o un intento de hacer una revista fierro por acá. Al final pues no salió muy bien. Y un intento un poco más moderno, pero un poco más accidentado, fue el esfuerzo de Píldora Studio. Y que ellos trataban de hacer eso, o sea que los cómics que tuvieran los autores los ponían en un compilado y vendían el librito. Pero pues México, como hemos visto una y otra vez, pues no es un país preparado para levantar una industria del cómic que pueda competir internacionalmente. Pero bueno, aquí está una prueba de ese tipo de personajes: Asterix el Galo, de Goscinny y de Uderzo. La primera aparición de estos personajes fue en la revista Pilote el 29 de octubre de 1959, justo al final de la edad dorada del cómic. Y apareció hasta el 2012 con 34 volúmenes publicados, y hasta donde sé, se están preparando, incluso tal vez ya hayan salido nuevos compilados. Porque algo muy particular de Europa, al contrario de otros países, es que en homenaje a los autores originales, autores nuevos crean nuevos cómics y los publican. Eso en Japón cada vez más lo están barajeando, porque con la muerte de los mangakas, pues vamos, o sea, vamos a decir la realidad. Por ejemplo, muere Kentaro Miura, una leyenda, deja incompleto Berserk, una completa tristeza. Pero vamos a decir la verdad con todo, sin pelos en la lengua. Vamos a decirlo como es. Ajá. Kentaro Miura no hacía más que dibujar un poco, escribir y entintar, pero realmente él tenía pues todo un ejército de aprendices haciendo su cómic, porque esa es la manera en la que se trabaja en Japón. Tienes a un mangaka y a 5, 6, 10 aprendices que son realmente los que hacen todo el trabajo. No quiero decir que el mangaka no trabaje. No, claro que trabaja mucho. Pero vaya, no es difícil pensar, o como editor yo diría, oye, pues si el mangaka murió pero sobreviven los 9 otros aprendices, pues no podrían ellos concluir el cómic. ¿Sí me explico? Pero Japón, como es tan tradicional, todavía no se atreven a dar ese paso, y yo creo que va a tardar un tiempo en que lo hagan. En Europa no les importó, al contrario, ellos en cuanto vieron, no inventes, pues se murió, ¿qué hacemos? No importa, sigamos, y siempre se va a mencionar que es en honor a los autores originales. ¿Ok? Mientras tanto, en México, no es la primera vez que lo digo. La verdad es que a mí, mi país no me enorgullece para nada en cuanto a cómics. Y una de las cosas que más me molesta en eventos es cuando llegan a platicarme de Calimán y de Chanok y de Memín y de los super sabios, y pues que son personajes que yo no detesto para nada, pero ciertamente no me parecen ni increíbles, ni memorables, ni buenos en ningún sentido. Pero México se plagó de esos personajes. No está mal, no está mal. Voy a incluso a decir, bueno, pues esta fue mi opinión, pero no quiere decir que mi opinión sea para nada una tendencia o que represente lo que los demás quieren ver o saber. Para nada. Por algo prosperaron estos personajes en México, ¿no? Chanok básicamente es eso, o sea, un sujeto pues que tiene ahí algunas aventuras medio raras. A veces se habla de aspectos como religiosos, a veces sobrenaturales. Y bueno, raro. A mí no me parece para nada muy atractivo en cuanto a historia, ni personajes, ni nada. Pero es parte de la historia. Y era ejecutado de una forma muy, muy minuciosa. Eso sí, tuve la oportunidad de conocer al hermano de Ángel Mora y platicamos bastante pues de lo que hacían de Chanok y todo eso. Él, como su hermano, le ayudaba a veces a dibujar fondos, sobre todo porque se requería de hacer mucho dibujo de selva, de ruinas incluso.
Era una especie de Uncharted, pero antiguo. Ajá, sí, es que me cachan la referencia. Y, y bueno, apareció por primera vez el 15 de octubre de 1959 por Publicaciones Herrerías. Y que Herrerías tendría una gran cantidad de cómics en su haber. Eh, También en México, pues aparecerían mucho lo que eran los cómics. Híjoles, literalmente un día se me ocurrió que esas sí se podrían llamar novelas gráficas, porque básicamente es lo que después se convirtió en las telenovelas. Ajá, ahí es donde empezaron Rubí, Oyuki, Rarotonga y muchísimas otras heroínas de telenovela iniciaron en los cómics. Entonces una editorial que fue Editorial Argumentos, que también se le llamaba Edar, que luego se convirtió en Vid y luego se convirtió en Camité, pues, pues así iniciaron con argumentos de, entre otras personas, así inició Yolanda Vargas Dulce, haciendo este tipo de personajes y que pues básicamente estos cómics eran drama, el drama de la vida, ¿no? El drama moderno. Y eso fue lo que marcó el final de la Edad Dorada, el inicio de la Edad Plateada en México, sobre todo por la cantidad enorme de popularidad que tendría la radio y la televisión en sus inicios. Entonces no era para nada extraño que estos personajes de lágrimas y risas de amor aparecieran de repente en radionovelas. De hecho, así empezó Calimán. Ahorita hablamos de él, ¿ok? Entonces, ahí estuvo y así están las cosas. ¡Qué barbaridad! Estas son las revistas de las que les hablaba en Europa. Y los compilados, los álbumes, eran grandes, eran siempre a color. En Europa nunca hicieron la tontería de pensar de que, bueno, pues vamos a hacerlo en blanco y negro porque es más barato, ¿no? No, allá eso les supervalía. Hacían todo a color y trataban de que se viera lo mejor posible. Ese inicio de estrategia editorial obviamente les llevaría pues a lo que ocurre hoy en día, pues que hacen cómics fabulosos, que se ven increíbles y que son obras de arte en sí mismas. La revista Pilote se publicó ininterrumpidamente de 1959 a 1989. Después sería resucitada en algunos compilados, pero realmente pues ya eran más por nostalgia que por otra situación. Y bueno, estas revistas tenían sobre todo historias que eran bastante interesantes porque ocurre que no era raro que colaboraran entre personas de Bélgica y personas de Francia. Se decidían a publicar en francés, en Bélgica hablan también francés y pues ya, entonces hicieron muchísimos cómics de esa manera. Asterix no es el único. Ajá. Y eso se me hace particularmente muy interesante. Algo muy similar está pasando en México. Una gran cantidad de escritores están en Estados Unidos y los artistas están en México. No podríamos decir que es una relación equitativa como ocurrió en Bélgica y en Francia. Aquí más bien se trata de que en México es mano de obra barata y pues por eso nos contratan. Y bueno, hablando de esta época de Edad de Plata, pues tenemos a Mafalda, del recientemente fallecido Quino. Y tuvo un run de publicación de 1964 a 1973. Quino tuvo que abandonar Argentina y aunque él no lo dijo ninguna vez, yo me atrevo a decir que pues él ciertamente estaba molesto, temeroso, defraudado, pues por lo que ocurría en Argentina con la reorganización militar. Justamente toda la situación que les platiqué con Oesterheld, pues también Quino podría sufrir en cualquier momento ese destino. Entonces él decidió exiliarse, me parece que a Italia, aunque no recuerdo exactamente, y él dejó por completo
de publicar Mafalda. Y de hecho a él le costaría pues trabajo como que retomar esa pasión por dibujar y todo. O sea, yo no dudo que él quería seguir dibujando, pero se convirtió en un aspecto tan difícil por la situación que vivió Argentina durante tanto tiempo, que yo creo que él simplemente decidió hacerlo a un lado. Conocí a una persona que conoció a Kino y me dijo que él realmente tenía un muy mal carácter, muy malo, que siempre parecía estar enojado, agobiado, que no le gustaba hablar con la gente. Él se sentaba aparte donde no lo molestaran y nunca daba autógrafos ni nada, ¿no? Esta persona me decía muy orgullosa que después de molestarlo mucho, pues que logró no solamente pues que le hiciera que le diera su firma, sino que hasta le hizo un dibujo, le hizo una especie de retrato. A mí no me consta obviamente todo eso porque yo no conocía aquí, ¿no? Pero las piezas como que se van juntando, o sea, sí lo creo, me suena coherente. Y bueno, Mafalda, qué decir que no se haya dicho ya de Mafalda. Fue un personaje que inició como parte de la publicidad de un diario, me parece que Side Rolls, aunque no recuerdo, no, lo estoy confundiendo. Un diario simplemente de Argentina. Y entonces ahí aparece Mafalda junto con su familia anunciando electrodomésticos, casi casi que el Electra, pero de allá, de esos años. Y entonces al editor del periódico le gustaron mucho y le insistió aquí, no, oye, pues es que se ven muy bien, pues no considerarías hacer una tira de estos personajes y pues ya, o sea, que la gente lo disfrute y todo, ¿no? Entonces Kino al principio dijo que no, hasta donde él dijo, pero después ya dijo, bueno, está bien, vamos a hacerlo, ¿no? Y entonces ya lo hizo y así comenzó Mafalda. Ok, qué barbaridad. Y por supuesto que en México tuvimos por fin como una especie de respuesta al sistema, como una forma de enfrentarlo, pues a Rius, que aparece, bueno, se ha marcado 1965 como el año en el que aparece Rius y su trabajo como los supermachos, pero muy probablemente él tendría sus pininos unos años antes. Esto es lo más representativo de la Edad de Plata en México y se ha vuelto, digamos, una tendencia bastante marcada y muy acentuada. Sobre todo porque en México, al igual que en otros países latinoamericanos, fue muy importante el movimiento de la caricatura política y este tipo de temas que obviamente en Japón nunca verías. En Francia existe, pero en círculos muy pequeños. Y en Estados Unidos existe, pero solamente para diarios como el New Yorker o cosas así. Y bueno, últimamente con las respuestas que ha tenido la gente de que se quejan de los caricaturistas o de que les ofende algo que hicieron, pues incluso ya no lo hacen, se ha perdido en Estados Unidos, ¿no? Pero en cambio en México y en países de Latinoamérica se convirtió no solamente en tendencia, sino que en todo un género. Ahorita ya la máxima producción de cómic, yo me atrevería a decir que nacional, es caricatura política y caricatura de humor. Todo lo demás son números más pequeños, ¿ok? Todo empezaría con nada más y nada menos que Rius. ¡Wow! Y bueno, pues a Rius, hasta donde dicen las leyendas, que bueno, pues sí son ciertas, no son leyendas, pues incluso vio amenazada su vida un par de veces pues por hacer este tipo de trabajo, porque los gobiernos pues no sabían cómo tomarlo, ¿no? O sea, el PRI como institución, como gobierno. Muchísimas gracias, Lino, saludos. ¿Qué tal, amiguito? Gracias. Durante muchísimo tiempo el PRI como institución siempre se supo incuestionable y que nunca nadie se iba a atrever a meterse con ellos. Entonces, con algo tan, vamos a decirlo así, tan
inocente aparentemente, como una crítica social hecha caricaturas, ellos inmediatamente se vieron aludidos. Porque a pesar de que ellos se llenaban la boca de decir que no, que eran muy buenos y muy justos, como lo han hecho desde entonces, pues no, claro que no. O sea, ellos tenían una forma de actuar y de proceder, pues que siempre fue tiránica y que nunca han cambiado esa forma de hacer las cosas, nunca. Al contrario, los otros partidos han aprendido de ellos cómo ejercer esa presión social. Entonces, durante esos años, pues ellos tenían muy en consideración, o sea, si tan solo 3 años después de esto hacen la matanza de estudiantes en Tlatelolco, o sea, y el presidente al otro día, en su mañanera, por decirlo así, pues agarró y dijo que eran terroristas, imagínense, ¿no? O sea, esa era la realidad en ese momento. Tan solo unos años después, pues está el halconazo. Igual, lo mismo, o sea, tanques contra civiles, ¿no? Personas armadas, entrenadas, y agentes de la CIA, como Estados Unidos ha revelado a través del tiempo. México nunca ha aceptado nada, pero Estados Unidos ya desclasificó esos documentos y ya dijo que sí, siempre sí, estuvo la CIA involucrada en todo momento, ¿no? Entonces es curioso porque mientras que en Estados Unidos ocurrieron cosas como lo de Jonestown o algunas otras cosas horribles, pues en México no era para menos. El PRI, la verdad es que es uno de los más graves males que tenemos en este país. Y Ríos fue el primero que dijo, bueno, ok, pues lo voy a hacer, me vale, no sé cuáles sean las consecuencias, pero ahí está. Y posiblemente hubo algunos precursores o hubo gente que lo hiciera antes, pero de alguna forma nunca pudieron lograrlo, ¿no? Que es lo que les decía hace un momento. O sea, por eso de México solamente se conocen puras ñoñadas, ¿no? Antes de Ríos. O sea, los super sabios y Calimán y el Memín, porque son súper inofensivos. Pero en cambio lo de Ríos era todo un movimiento de contracultura. Y eso fue importante en su momento. Ok. Es curioso porque en otros países empezó a comenzar una tendencia similar. Es decir, de desafiar lo establecido, de tratar de hablar de cosas que estaban prohibidas en ese momento. Y por ejemplo en Japón, después de muchísimo tiempo, con la Segunda Guerra Mundial y la caída del Imperio japonés y que ya dejó de haber una censura tan grande en medios, es curioso porque empezaron a hablar de qué, pues de lo que estaba prohibido, hablar de samuráis, de ronins, de ninjas, que pues básicamente eran historias de su propia mitología, pero que hablaba de asesinos, de ladrones, de la peor escoria de la sociedad. Pero todo eso para ellos era un tabú, no se podía hablar de eso. Y el emperador lo había prohibido, no se podía hablar de todos esos temas, ¿no? Y es curioso porque el despertamiento cultural que hay en la Edad de Plata en todo el mundo, en Japón yo creo que fue donde hizo un eco enorme, una... O sea, podemos pensar que ahorita Japón es tradicionalista, pero no, amiguitos. O sea, en la Segunda Guerra Mundial era peor aún. Ajá. Entonces, los jóvenes, la juventud, quería hacer una gran cantidad de cosas que fueran impresionantes, que desafiaran todo lo establecido. Y por eso crearon este tipo de arte. Lo que estamos viendo son los precursores de lo que se convertirían en los géneros de shoujo, de shonen, de bishoujo, etcétera, etcétera, etcétera. Y estos precursores, por supuesto que tuvieron que desafiar una gran cantidad de cosas y se disfrazaron de publicaciones muy muy juveniles, casi casi para niños, para que no ocurriera tampoco una censura o algo. Pero ocurre que en Japón, hasta donde yo sé,
la censura nunca pudo lograrlo porque se vendían por millones estos ejemplares. Entonces, para cuando llegaba la censura, pues ya estaba demostrado que este negocio era muy bueno y que no valía la pena perseguirlo. Entonces, no lograron ejercer un control. También recordemos que en Japón, pues por medio de la Segunda Guerra Mundial y la caída del imperio, pues ya no hubo una persecución directa. En México pasó algo similar, aunque obviamente no tuvo estas consecuencias tan geniales. En México pasó algo interesante. Cuando se da la época de la alternancia, es decir, que el PRI por primera vez pierde unas elecciones, una gran cantidad de sectores, incluso ocultos, que eran secretos, como la policía judicial, en teoría, todos sabían que existían, pero no había, digamos, que una evidencia de que estuvieran ahí, ¿no? Incluso ellos no portaban uniforme, podía ser cualquiera un judicial y tú no lo sabías, ¿no? Porque era un agente encubierto. Pero cuando pierde el PRI las elecciones, entonces todas esas dependencias y que gozaban del erario público por medio de la distribución que hacía el partido, pues se ven melladas e interrumpidas, y entonces tuvieron que crear nuevas formas de control, y entonces ya tenía otro tipo de mecanismos. Incluso, bueno, pues eso le pasó a esos gobiernos, a Fox le pasó, a Calderón le pasó, y entonces tuvieron que crear pues nuevas formas de represión. Es por eso que hicieron uso de los militares, porque pues no tenían otra fuente de ejercer algo que fuera confiable, y que aunque estuviera corrupto, pues que no pudieran de alguna forma traicionar, ¿no? a los presidentes o a los gobiernos. Entonces, ¿qué ocurrió con todo eso? Pues que entonces Gobernación, que era el área encargada de censurar contenidos en televisión, en medios, en radio, en todos lados, pues como que perdieron el control por completo. Entonces, durante los 90s e inicios de los 2000s en México, empezaron a aparecer publicaciones, por ejemplo, entre otras, podríamos decir el Chamuco, el Chahuizle, que pues eran publicaciones de crítica abierta al gobierno, y que por primera vez en décadas nadie les perseguía, nadie les decía que eso no se podía hacer, no había amenazas, no había multas. También Gobernación hacía multas. Entonces, incluso en programas de televisión de antaño, en la radio se acostumbraba mucho, decían algo así como, ay, pues a ver si ahorita no nos cae Gobernación, ¿no? Porque les llegaban multas de miles de pesos, así de la nada, porque de ahí vivía el gobierno. Entonces, bueno, ese es el sexto grado entre lo que pasaba en Japón y México. Y es curioso porque en Japón eso ocurrió en los 60s, en México pasó en los 90s. Eso nos habla del atraso que tenemos con respecto a otros países. Pero volviendo a Japón, que es muy genial, noten que toda esta revolución cultural estuvo muy bien pensada, muy bien hecha. Y noten cómo tenemos una correspondencia de estilo desde estas revistas que son de los años 60, o sea, pueden creerlo, tienen 60 años de antigüedad y se ven vigentes. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser eso? Ajá, se siguen viendo fabulosas, se siguen viendo perfectas. Si no viéramos el aspecto amarillento del papel, no adivinaríamos que son revistas antiguas, ¿se dan cuenta? Muy bien, pues eso está genial, nos habla de lo que está pasando. Y también, bueno, desarrollaron una gran cantidad de trucos en Japón, ajá, por una gran cantidad de cosas. Desarrollaron muchos trucos, por ejemplo, para que la impresión fuera más barata. Por ejemplo, aquí estamos viendo un duotono antes de la era digital, antes de que hubiera computadoras comerciales, y simple y sencillamente era utilizando el ingenio. O sea, utilizaban cámaras fotomecánicas y elegían colores que ellos creían que al combinarlos se iban a ver bien y que se iban a ver correctos.
Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que daban un aspecto de tener mucho más color del que realmente tenían las ilustraciones, y ahí es donde ahorraban dinero. Entonces eso me parece increíblemente genial. Por cierto, una disculpa, no había visto algunos comentarios. Saludísimos Sergio Castañeda, saludos. Saludísimos Paco, ¿qué tal? Yeah, qué bueno que regresaron los streams. Sí, qué barbaridad. Gracias, gracias amiguitos. Muy bien. Japón entonces, igual que otros países, tuvo su revolución cultural y coincidió con la edad de plata en el cómic. Por supuesto que en Europa, miren nada más, no quería dejarlo de lado. En Europa hubo una revolución cultural también, pero fue una revolución cultural más centrada en los movimientos sociales, claro, pero también en el sexo. Y eso fue interesante. Tenemos aquí, por ejemplo, de 1962, Barbarella, una creación de Jean-Claude Forest, y que básicamente era una embajadora terrestre en la galaxia, y entonces se dedicaba a enseñarle a otras razas, a otros muchachos que se encontraban en el universo, pues enseñarle las artes del amor, porque pues en la Tierra se habla de que somos seres pues que nos gusta el sexo salvaje y sudoroso y cosas así, ¿no? Entonces Barbarella básicamente esa es lo que hacía, esa era su misión, hablar de las bondades de la Tierra en todo el universo. Ahora, posiblemente imaginen algo muy perverso al hablar de esta premisa, pero miren, no era así. El arte, la verdad es que es muy bello, muy bonito, me gusta mucho. Esos primeros números de Barbarella se me hacen muy geniales y que tratan de imitar un poco pues la forma en que resolvía las páginas Alex Raymond y algunas otras de las personas que ya hablamos en sesiones anteriores, con un manejo muy muy bonito de claroscuro y con esa tendencia realista que viene de los años 30 y que adaptarían por ejemplo también en Argentina. Ya hablamos de Brecha hace ratito, pues por ejemplo Brecha, Morten Cinder, algunos otros cómics, pues así eran, con esta técnica de claroscuro y muy vibrante, a pesar de solamente utilizar una tinta. Y siempre se asoció a la fantasía. Es por eso que Barbarella, Vampirella también, o Conan, Jungle Jim, pues tenían este tipo de arte. Y para futuras para futuras referencias, para que ustedes me entiendan, básicamente es Uncharted, pero en cómics. Si han jugado Uncharted o Tomb Raider, pues básicamente es eso, pero en cómic, ¿ok? Entonces Barbarella en un inicio, y así eran muchos personajes de ese momento, más bien eran eróticos. Por eso, hacia los 90s, cuando ya aparecen algunos como Serpieri, Milo Manara, etc., Luis Rollo, se habla más bien de una distinción entre cómic sexualizado y cómic erótico, porque no necesariamente tiene que ver con aventuras sexuales, no es pornografía, sino que los personajes están, por alguna causa argumental, están desnudos o dejan entrever un acercamiento íntimo, pero realmente nunca hay un acto sexual como tal, explícito. Entonces, esa es la diferencia. Y es curioso porque incluso en algunas de las primeras ediciones del famosísimo e infame libro vaquero, pues era básicamente eso, o sea, se hablaba de erotismo, obviamente inspirados en esta escuela de cómic que inició en Europa, que iniciaría de alguna forma también en Estados Unidos en la Edad Dorada. Pero en México, obviamente, como en Europa también le ocurrió, en Francia, en Italia, pues más bien dijeron, no, pues lo que quiere ver la gente es pornografía, vende más. Y entonces empezaron a bajar el nivel y bajarlo y bajarlo y bajarlo. Y pues bueno, así por el estilo. Yo no digo que eso esté mal, está muy bien. Pues todo eso fueron antecedentes, amiguitos. Así que empezamos con la Edad de Plata. No se preocupen, realmente esto no va a durar tanto, pero
se me hacía muy importante como comentar muy profundamente los antecedentes, porque son vestigios de lo que ocurrió en Edad Dorada, pero en la Edad de Plata pues ya los vemos en todos los cómics de forma regular. A los americanos, a los gringos, pues les gusta mucho saberse como que los precursores o los primeros en decir cómo son las cosas. Por eso también yo dividí estas sesiones en edades, igual que en los cómics americanos, aunque probablemente en México pues eso ni corresponda ni haga sentido. Pero según los americanos, aquí es donde empezó la edad de plata del cómic. Hay algunos que dicen que más bien con el nacimiento de Marvel Comics, hay otros que dicen que con Flash, etc. Yo me decidí por Flash por una causa. Ahorita lo comentamos. Ocurre que con este número de Flash, básicamente era hablar de los personajes de la Edad Dorada, los personajes del pasado, pero ahora resulta que fue la primera vez en la historia de los cómics en que se utilizaban los personajes más como una especie de franquicia o como una propiedad intelectual. Y que sí, hablábamos de Flash, del mismo Flash, pero se veía diferente y tiene otro nombre y tiene otros poderes y tiene otros orígenes. Ajá. Entonces de esa forma la editorial DC Comics era la manera en la que te decía, es lo mismo pero renovado. Ajá. Y eso ocurrió de 1956 a 1973. Básicamente la edad de plata de los cómics marca un declive bastante importante en la venta de los cómics, pero ojo, yo he investigado un poquitín y como siempre me di cuenta de algo, que DC y Marvel hacen un drama cuando ellos no venden. Entonces me di cuenta de algo, que sí, vendieron menos, pero porque aparecieron muchos otros cómics y de otro tipo y de otra naturaleza, y que también había para adultos, para adolescentes, para más jóvenes, etc. Y alrededor de todo el mundo se da una especie de renacimiento del cómic. Es decir, Marvel y DC consideran esto el término de una época, pero eso no es cierto. Lo que pasa es que el público era más diverso y ya estaban muy aburridos de lo de siempre. Ajá. Ahora, donde podemos notar lo que yo considero en mi forma muy particular de pensar y se los dejo a su mejor opinión. Este es el punto más importante de la Edad de Plata, a mi parecer. La primera aparición del multiverso en Flash número 123 de 1961. Ocurre que en ese momento se tenía esa idea pues de que los personajes antiguos pues tal vez a lo mejor existían o algo, no se sabía, simplemente fueron reemplazados y ya. Pero en este cómic lo hicieron evidente, esos personajes no solamente existían, sino que seguían sus aventuras y simple y sencillamente pues habían olvidado hablar de ellos, por decirlo así. Pero los Flashes, por su habilidad de correr muy rápido, básicamente, así como suena de ñoño, pues lograron cruzar esa barrera interdimensional entre mundos y conocerse y darse cuenta de que existía un multiverso. Entonces, tal cual, como dice ahí, y nunca hubo en un cómic palabras más verdaderas impresas, dice a spectacular story that is sure to become a classic. Y sí lo es. Si yo comprara un cómic realmente como para que fuera parte de mi colección y que yo pudiera jubilarme después vendiendo ese cómic, definitivamente trataré de invertir en este cómic. Flash número 123 de 1961. El multiverso es tan importante que ha definido el mundo del entretenimiento moderno. Y justamente porque permite un manejo distinto de las propiedades intelectuales. En cuanto a derechos de autor, esto es sumamente atractivo porque de repente se puede regresar o renegociar a personajes que ya desaparecieron o
que los puedes pedir prestados un instante mientras los ocupas en una historia y ya. Entonces, a mí se me hace esto muy importante en nuestra época. Hay otras personas que insisten que más bien con Marvel Comics pues marcaría eso el punto más importante de la Edad de Plata. Yo lo pongo un poco en duda, pero bueno. Ocurre que Marvel Comics, gracias a los consejos de Stan Lee, entre otras cosas, empieza a hablar de personajes que son falibles. Es decir, que no siempre las cosas salen bien, que a veces fallan, que no saben qué hacer, que toman decisiones equivocadas y que generalmente pues viven con tristeza o depresión y que les cuesta mucho trabajo pues lograr el día a día. Ajá. Entonces, eso es interesante porque por primera vez se habla de personas un poco más normales. Antes de esto, en la Edad Dorada, pues estamos hablando únicamente de dioses. Y que arquetípicamente hablando, pues Superman, Batman, Shazam, la Mujer Maravilla, todos ellos, o sea, no tienen ni una sola debilidad ni nada, o sea, son increíbles. Y son dioses, dioses caminando entre hombres. En cambio, con Marvel, no. Iba a ser adolescentes, chavitos, misfits, minorías, gente de color, que eso también era muy, muy inusual en esa época. Y esa fue la estrategia. Por eso Stan Lee, a mí se me hace que sí es muy importante su contribución a la cultura y la historia de los cómics, porque él era el que insistía en que se hablara de esas personas, de esa gente. Es, por decirlo así, si quieren una comparación moderna, pues alguien que pregonaba por la tolerancia y la inclusión en un mundo en el cual nadie quería eso. Pero justamente eso, como ocurre hoy en día, pues era lo que todos pedían y era lo que todos querían leer. Ajá, entonces ahí está, éxito probado. Spider-Man, como ven aquí, apareció por primera vez 1 de agosto de 1962 en Amazing Fantasy número 15, escrito por Stan Lee e ilustrado por el legendario Steve Ditko. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Bien, por otra parte, la Edad Dorada también marcó la aparición de los cómics para adultos, sobre todo por medio de Gold Key Comics, que era un sello editorial pues que trató de obtener los derechos de algunas cosas. De los más importantes fue The Twilight Zone de Rod Serling, y de hecho Serling hizo algunas historias para los cómics y que andaban rondando ahí entre la televisión, el radio, los cómics, las revistas. Gold Key Comics se volvería la editorial más importante de este tipo de contenido. Tuvo un run de 1962 a 1984 y junto con su otro sello, que más que competencia pues trataron de sobrevivir al Comics Code Authority, pues Dell Comics, que eran los únicos que tenían contenido pues que trataba de hacer clic con adolescentes, con adultos y sobre todo con la técnica. Las portadas, el interior de repente ya no tenía línea. La línea era básicamente lo que definía a los cómics americanos, que estaban entintados y que la línea era muy distinguible. Pero en cambio, en estos cómics trataban de hacer pinturas aguadas, técnicas tradicionales más atrevidas, y eso les dio un valor muy muy interesante y que no se veía en esa época, era muy inusual. No era difícil pensar que hicieran eso cuando vemos que ellos tienen influencia directa del cómic europeo. Y por ejemplo vemos aquí en estas viñetas de Blueberry de Jean-Michel Charlier de Moebius, pues este tipo de arte, este tipo de, pues sí, de técnicas muchísimo más atrevidas, que no eran como los cómics normales. Blueberry existió de 1963 a 2012, pero es muy probable que yo no esté actualizado y que todavía sigan saliendo volúmenes de Blueberry, a pesar de que sus autores originales pues ya fallecieron. Pero como les decía hace unas pantallas, en Europa hacen ese homenaje de continuar publicando la obra de un autor, aunque este autor ya pues haya fallecido.
Ok. Y bueno, también la edad plateada del cómic vería una gran cantidad de tiras de diversos temas, muchísimos, y que aparecerían por todas partes, porque estaba en su mejor momento la sindicalización de tiras cómicas. Esto es de que una agencia pues se dedicaba a llevar estos cómics a periódicos en todo el mundo, traducirlos, y eran una fuente inagotable. Entonces incluso un periódico de cualquier país pues simple y sencillamente tenía que pedir estar sindicalizado y le llegaban semana a semana todas las tiras nuevas y había muchísimo de dónde elegir. Estamos aquí viendo solamente un ejemplo de las muchísimas que existían. Modesty Blaze de Peter O'Donnell y de Jim Holloway. Este es el cómic final, este que estamos viendo es la tira 10.183 y que corresponde al año de 2013, y el arte de esta tira en particular es de Romero, que fue quien hizo muchas de estas tiras hacia el final, el declive de la tira. Esta tira duró bastante, duró 50 años, de 1963 a 2013. Estos dos personajes fueron significativos porque Blaze, la chica que ven ahí, pues siempre estaba como huyendo o tenía siempre cosas muy importantes que hacer y nunca correspondía al personaje que ven aquí, que pues era básicamente pues un amante, pero que quería siempre pues ser correspondido y nunca lo lograba. Entonces esta tira es como muy significativa porque así sin diálogos ni nada, es como si le pidiera pues que se quedara al menos por una vez, ¿no? Y justo ella decide quedarse y ahí acaba. Wow. Durante los 80s, 90s y 2000s finalizaron varias tiras, de hecho. Como los autores murieron o algo así, pues bueno, decidieron darle final. Pero bueno, ya llegamos al punto medular del cómic nacional. Calimán, el hombre increíble, aparece por primera vez en la radio en 1963 y es una creación de Rafael Cuthberto Navarro y de Modesto Vázquez González. Les atrae tanto el éxito que tendría Calimán en la radio, que a pesar de que los cómics siempre fue considerado algo un poco menor al radio, pues se atreven a sacar los cómics y resulta que son un éxito por completo. Y, y pues bueno, ahí empezaría la leyenda. Probablemente Calimán es el personaje más popular de cómics de México y lo ha sido desde entonces. Han existido algunos intentos de traer al personaje de vuelta. Existe un cómic que están, bueno, aparentemente están realizando hoy en día, pero es que lleva varios años varado. Me parece que solamente llegó a 4 números o algo así. Y bueno, obviamente nos habla de que ya no es lo mismo, de que no son las mismas cosas. Calimán se me hace interesante, pero el personaje se me hace más como una especie de leyenda, como de un personaje literario, por decirlo así, y es una mezcla de muchas cosas. O sea, Calimán, bueno, de entrada no es mexicano, es más bien como de Medio Oriente, como hindú, y con ese tipo de filosofía que era muy popular en México, ¿no? De esa filosofía como de ser una personalidad íntegra y que eso te iba a permitir vencer los obstáculos que pudiera haber, ¿no? Un personaje con cero interés sexual, por ejemplo, a pesar de que siempre se le rodeaba de chicas bellas en peligro y cosas así. Siempre con un aprendiz, que Solín pues no solamente es un chavito, sino que es inocente, o sea, representa que Calimán es alguien en quien puedes confiar, porque si incluso un niño, alguien inocente puede confiar en él como mentor, pues resulta que entonces es alguien muy muy confiable, de mucha cercanía y que no importa lo que hagas, él siempre va a ser bueno. ¿Ok? Y bueno, México se empieza a poner como que muy, muy extraño. Hay algunos cómics bastante raros. En México probablemente el género más popular o más socorrido, a falta de mejores cosas, pues es la comedia.
Y bueno, no faltaban para nada, por ejemplo en cine, en la radio, en la televisión, pues personajes que simple y sencillamente eran para reírse. De entre esos personajes, pues está uno muy popular, Hermelinda Linda, que apareció en una colección o un cómic que primero se llamaba Brujerías, pero que inmediatamente decidieron cambiarle el nombre para que no se asociara con algo maligno, ¿no? Y es una obra de José Cabezas García. Tuvo incluso una película, Hermelinda Linda, me parece que en los 70s, aunque no estoy muy seguro. Y su primera aparición fue en Tormenta Infernal, número 1 de Brujerías, el 18 de agosto de 1965. Qué, qué horror, pero bueno, por eso les digo a veces, perdón por decirlo así, lo quiero decir con respeto, pero no hay forma fácil de decirlo. Mi país no me representa. No me gustan esos personajes, o sea, pero bueno, mientras tanto en Estados Unidos, vean qué diferencia, pues está apareciendo Fritz the Cat, obra de nada más y nada menos que el autor del movimiento de contracultura norteamericana de los cómics, Robert Crumb, toda una leyenda. Y básicamente Fritz es por supuesto una alusión al antiguo personaje Fritz el Gato de los años 20, y que Fritz en este caso no, es todo lo contrario, pues es un alcohólico, se la pasa en problemas, es un drogadicto, siempre está buscando tener sexo fácil con quien sea, de las amiguitas que él persigue, etcétera. Y pues se ve envuelto en problemas con la policía, con la sociedad, y entonces él está tratando de sobrevivir mientras hace sus cosas, pero el mundo ya está hecho un caos. Entonces obviamente es una crítica al American Way y a esa promesa de que América todo es bueno y que América todo es genial, de esa promesa que tuvieron la generación que venía de Segunda Guerra Mundial, que todo eso pues realmente pues no logró sobrevivir. Estamos en medio de los 60s, o sea, se prepara concluyó la guerra de Corea, viene la guerra de Vietnam, viene después el Watergate, entre otras cosas. Entonces, Estados Unidos no está en su mejor momento y se refleja, por supuesto, en los cómics. Y ahora, Robert Crumb, digamos, se convierte posiblemente en el más popular de los representantes del género underground del cómic. Y de entrada ellos les dicen a sus cómics con X. Y eso marca la diferencia. Ellos estaban hartos de los superhéroes de dientes perfectos y blancos, que son superpoderosos. Querían hablar de cosas mundanas. Y es curioso porque esos cómics que criticaban, a la vez, pues ellos los respetaban mucho. O sea, Robert Crumb alguna vez pues menciona, pues es que yo me la pasaba leyendo cómics y eran geniales y por eso yo me dediqué a los cómics, pero pues en mis cómics yo lo que quería era criticarlos, porque la promesa pues es de que hay un mundo mejor, tú te lo crees y cuando creces te das cuenta pues que no es así, ¿ok? A modo de broma le ponen Zap Comics número 0, pero después eso lo adaptarían pues las grandes editoriales para crear movimientos mercadotécnicos y crear números 0 de la nada. Qué barbaridad, ¿no? Aquí tenemos otro de los personajes más importantes de Robert Crumb, Mr. Natural, que es una especie de filósofo, lo voy a decir así, un filósofo de 3 pesos, porque básicamente toda su filosofía pues la obtiene de cosas mundanas, de cosas pues que pasan en su vida diaria, etcétera, ¿no? Me encanta, por ejemplo, el personaje que está a la derecha, al fondo, y que simple y sencillamente pregunta, ¿Is this a system? Y es justamente lo increíble de Robert Crumb. O sea, es una crítica social muy aguda y que constantemente se está mofando de las cosas que aparentemente son una organización social. Ok, qué barbaridad, ¿no? Wow. Ahora esta pantalla es increíble porque resulta que también el cómic underground, pues obviamente lo tomó los primeros movimientos femeninos del cómic. Y por ejemplo aquí estamos viendo
parte de lo que son los cómics que se llamaron Tits and Clits, porque resulta que cuando las chicas tuvieron libertad editorial y se juntaron para ver qué hacían, yo no sé ustedes qué imaginen que podrían hacer unas chicas que quieren hacer cómics en medio de una revolución cultural como ocurre en los 60s. Pero la evidencia que nos queda es esto que estamos viendo. Tits and Clits se convertiría en cómics sexualizados por completo y en donde se habla de todo tipo de temas sexuales sin ningún tipo de censura, sin ningún tipo de miramiento, sin medirse en ningún sentido. Y es curioso porque pues esto fue creado pues por chicas, no necesariamente solo para chicas. Y eso me parece muy genial, muy interesante también. Qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo ven? Y bueno, ocurren muchos cómics muy importantes. Probablemente uno de los más importantes de todo el mundo, legendarios, Corto Maltés, que habla de las aventuras justamente de este personaje, así se llama. Es una creación de Hugo Pratt y tiene una gran cantidad de volúmenes, muchísimos. Y básicamente pues son las historias de un sujeto pues que trata de viajar por todo el mundo. Ahora él se supone que es no decididamente un ladrón o alguien malvado, no, pero obviamente él aprovecha oportunidades. Pero él no trata mal, digamos, que a las personas que lo tratan bien o cosas así. O sea, es alguien muy noble, a pesar de que siempre es constantemente perseguido o no es bienvenido por las autoridades en algún lugar o etcétera, ¿no? Él cree mucho como en el valor de las personas y de que el respeto se tiene que ganar, no está implícito, entre muchas otras cosas. Y el tipo de arte también pues es bastante bueno. Hugo Pratt pues estuvo, me parece que desde Argentina, Inglaterra, él es italiano, Francia, España, etcétera. O sea, viajó por muchas partes y al principio él ni siquiera hacía cómics, pero cuando empieza a hacer cómics pues trata de buscar una identidad, una voz propia, y Corto Maltés es una especie de proyección de su propia persona, o al menos él así lo comentaba, ¿no? ¿Cómo ven? Qué barbaridad. Regresando ligeramente a Japón, eh, algo muy genial es que también se hablaba de historias un poco más pequeñas, en el sentido de que se hablaba de personajes que fueran como más mundanos a veces, ¿ok? Y esos personajes mundanos, como por ejemplo en este manga de Ashita no Yo, es un boxeador, o sea, básicamente como un Pepe el Toro, si la referencia no es demasiado antigua. Y se me hace muy interesante porque hay pocos cómics en el mundo que tengan a personajes como muy comunes, muy corrientes y todo. Y que se buscaba no crear superhéroes, sino simplemente decir historias de gente como pequeña, por decirlo así, pero de una forma muy fantástica. Entonces, este cómic que me recuerda mucho también a Rocky y ese tipo de cosas, creado por Iki Kajiwara y Tetsuya Chiba, pues estaba bastante genial. Tuvo una película animada, me parece que en el 2019 o 2018 o algo así, y fue publicado por primera vez el 1 de enero de 1968, concluyendo en mayo 13 de 1973. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Bien, y algo que marcó también junto con Rius la época de plata en el cómic en México fue este cartón titulado ¿Por qué?, de Abel Quesada, un talentosísimo caricaturista del México de antaño. Esta tira apareció el día 3 de octubre de 1968. Obviamente Abel Quesada, digamos, teniendo en cuenta la fuerte censura que podía existir en México en ese momento, que incluso él, si se atrevía a hablar de las cosas que ocurrieron el día anterior, pues podía incluso peligrar su vida o algo así. Entonces él tiene mucho tino, mucha inteligencia,
en hacer esta tira, así nada más. A mí me parece en lo muy particular, si es que me permiten decirlo, la tira, el cartón más valioso de la historia del cómic en México. Así, de ese tamaño. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Pero bueno, sepan que Abel Quesada realmente tenía este tipo de arte. Normalmente, él hacía este tipo de humor y que dentro de lo humorístico era muy crítico también. Y tan crítico que daba justo en la llaga. Es donde hacía el... por ejemplo, a la izquierda tenemos su personaje insignia, Gastón Billetes, y que es un sujeto pues que apoya a los gobernadores, a los presidentes. Él mismo tiene pues una gran cantidad de negocios turbios y gana mucho dinero, ¿no? Y me encanta que pues él siempre es muy condescendiente, ¿no? Muy genial, ¿no? Y me encanta que él para donde ve, no importa él para donde voltee, ve un diamante en su nariz. Entonces él siempre todo lo ve positivo, todo lo ve genial, o sea, no hay problemas en México. En México todos están felices, ¿no? Me recordó a las palabras de alguien que conocemos. Entonces algo así, ¿no? Y bueno, a la derecha tenemos otro gran personaje de Abel Quesada, el Tapado. Y esto corresponde a un fenómeno interesante que pasaba en México cada sexenio, cada periodo sexenal, en donde pues había que elegir un nuevo presidente de la nación, que básicamente el Tapado pues representa a ese candidato que todavía no conocemos del PRI, porque ocurre que el PRI durante su reinado de horror de poco más de 70 años, pues básicamente cuando ellos elegían a un candidato, pues básicamente iba a ser el presidente de México. No había de otra, o sea, ya sabías. Entonces a esa presentación de ese candidato le llamaban el destape. Ajá. Entonces cuando por primera vez de la Madrid habla de Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, se habla del destape. Y cuando él a su vez habla de Ernesto Zedillo, pues se habla del destape. Y así sucesivamente, ¿no? Bueno, sucesivamente no, porque Ernesto Zedillo la regó y fue el último, ¿no? Pero básicamente ese era el concepto. Entonces me encanta esto de el tapado, porque pues es esa persona no dicha que se va a convertir en un tirano, que se va a convertir en el presidente, que es el dedazo, o sea, el que diga el PRI, y resulta que fuma elegantes, ¿no? Toda una estrategia comercial de los cigarros que fuma el tapado, ¿no? Y me encanta porque es una crítica anónima, porque no sabemos quién es el tapado, más sin embargo, pues es una crítica muy aguda, algo tan banal como fumar elegantes, y eso lo haces tú, amiguito, y lo hace el tapado. Entonces, wow, no, esto es una inteligencia suprema. De verdad, no estoy fanfarroneando, me parece muy genial. Ok. Bien, y entre muchas cosas, estamos, a pesar de que estamos nombrando y diciendo y contando una gran cantidad de datos y de cosas, la verdad, amiguitos, es que nos estamos saltando varias cosas, porque no es posible hablar de todo lo que ocurre en la época de plata en el mundo. Entonces estamos dando pasos agigantados. Y me gustaría mencionar a El Santos, entre otras cosas. Es una creación de Nacho Solórzano y de Trino Camacho. Y básicamente pues son estas parodias de personajes mundanos y tan pues extravagantes y extraños. Tuvo una película animada, me parece que 2017. No me acuerdo, la verdad. Pero bueno, tuvo una película animada y pues obviamente las tiras pues que son bastante populares aún hoy en día, a pesar de que pues ya no se crean tiras nuevas, ¿no? Muy bien, otro personaje de la edad plateada y que se me hace muy interesante por la tendencia que marcaría es nada más y nada menos que Vampirella. Aquí estamos viendo el número 1. Es una creación de Forrest J. Ackerman y de Trina Robbins.
Trina Robbins es mi heroína, así que vamos a hablar poquito de ella. Este es el primer número de septiembre de 1969. Y bueno, nuevamente, o sea, lo mismo. Al igual que con Barbarella, probablemente ustedes estén pensando pues en algo, pues sí, lo voy a decir, o sea, como muy perverso. O como que las páginas tal vez sean muy explícitas o algo así. Pero ¿qué creen? No, amiguitos, cuando vemos el arte interior de Vampirella número 1, vean qué belleza de páginas, porque están dibujadas de una forma increíblemente fabulosa, muy genial, haciendo uso del claroscuro, muy dinámico, y que sobre todo se trata de que sea un cómic erótico, no tanto sexualizado. Y eso se me hace muy, muy genial, muy increíble. Y esta era una de las metas de Robbins, que aquí está, se las presento, Trina Robbins. Ella apoyó muchísimo el movimiento femenino de los underground comics. Ella es una de las precursoras, básicamente lo que es históricamente, no sé, Stan Lee o Jerry Siegel y Joe Shuster. Pues Trina Robbins es para las chicas. Ajá. Publicó un libro que por cierto yo lo quiero, pero es que está todavía costoso. Ojalá que algún día lo pueda tener. Es un libro que editó junto con Catherine Girowodi y se llama Women and the Comics. Y quiero mucho ese libro porque es un documento en el cual se pusieron a buscar incluso pioneras y precursoras del cómic femenino y que eran desconocidas. Incluso hubo un caso de la autora de Hellcat que incluso no se sabía ella cómo era, y Trina Robbins y Catherine lograron encontrar la única fotografía que se tomó de esa persona y la incluyeron en el libro. Entonces se me hace muy, muy, muy genial. Y entonces una de las preocupaciones de Trina Robbins con Vampirella es que fuera un personaje sumamente erótico, pero hecho por una mujer. Porque ella se dio cuenta pues, de que las mujeres, pues claro, también les gusta el sexo, obvio, pero no lo quieren aceptar, o la industria no permite que eso se vea o que se sepa. Ajá. Y bueno, algo que ocurrió también bastante bueno en la edad de plata del cómic es que se pudo construir el arquetipo de la chica autosuficiente. Es decir, que ya nunca más vamos a necesitar damiselas en peligro. Sí, es cierto, Frank. Qué feo tener solo una foto. Oh, qué buen comentario. Este arquetipo de la damisela en peligro, de damsel in distress, realmente deja de ser muy utilizado porque pues simple y sencillamente ya no funciona. Entonces personajes como la moderna Luisa Lane, que podemos ver incluso en la primera película de Superman, pues la adaptación perfecta de lo que era esa nueva Luisa Lane y que desafía incluso a Superman y que no le importa el peligro, etcétera. Y por supuesto en personajes como Mary Jane o algunos otros y que tratan no solamente de llevar la historia y de volverse protagonistas, sino que tienen sus vidas y que no necesariamente están ligadas al superhéroe hombre en turno. Eso lo marcaría la edad de plata de los cómics, el arquetipo de las heroínas, y que ya no se vuelven solamente un complemento de la historia, ¿no? Y bueno, como les decía, solamente para enfatizarlo un poquitito más, hay muchísimo cómic en Francia erótico, en este caso por ejemplo Valentina de Guido Crepax, y que bueno, miren, a la vez es un buen cómic, sí, claro, es muy artístico, muy poético, podríamos decir, pero también injustamente creo que varias personas lo han tomado como simple y sencilla pornografía. Pero les voy a explicar por qué es valioso y por qué se me hace genial. Porque si vemos estas viñetas aisladas, podemos creer que simple y sencillamente pues es una chica mostrando piel y todo eso, ¿no?
Pero cuando vemos algunas de las páginas interiores, como la que está aquí, me agrada muchísimo lo que está pasando, porque por medio del lenguaje del cómic, por medio del acomodo de viñetas, de sentido de lectura, del claroscuro, de hacer uso de algo que yo llamo el guiño narrativo, es decir que son pequeños dibujos o que son pequeñas escenas en donde ocurre algo, como el momento en el que se toman la mano, o cuando por primera vez están muy cerca y se besan, o cuando está tendida en la cama y cierra los ojos, no sabemos por qué, hay que imaginarlo, pero todo eso se les llama guiños narrativos. Y no es necesario que los globos de diálogo te digan las cosas como ocurría en la edad dorada del cómic. No, no, no. Aquí en la edad plateada se vale este tipo de narrativas alternas. Y es por eso que este tipo de cómics, fumetos, así se les llamaba en Italia, este tipo de fumetos se me hacen muy, muy importantes. Y que también creo que desgraciadamente han quedado ahorita muy relegados. Ahorita en Webtoon no podríamos ver un acomodo así. No podríamos. Webtoon es muy, muy limitante en el sentido de lectura y acomodo de viñetas. Y eso se me hace un retroceso un poco. Pero bueno, es que también Webtoon tiene muy poco de existir. Ya estará evolucionando y veremos narrativas tan atrevidas como esta. ¿Ok? ¡Qué barbaridad! ¡Wow! Mientras tanto en México, no, pues en México estamos perdidos, como ven. De verdad que, como se han podido dar cuenta en mis sesiones de cómic, en mis streams de cómic, pues México me parece que, pues que no se hace las preguntas importantes. Tenemos aquí un cómic de Kid Acero, que básicamente es un personaje que crean de la nada para hacer juguetes. Y me parece que incluso hubo alguna película, pero puede que me equivoque. Y básicamente pues eran historias de aventuras y ya, nada más, para que salieran juguetes. México era un país importante creando plásticos y se hacían muchos juguetes. Por eso tenemos a los típicos luchadores en esa posición que tienen como de pose de lucha, porque se hacían probablemente por cientos de miles esos juguetes para venderlos baratos. Kid Acero pues fue obra de Sotero García Reyes en los años 70. Y bueno, algo también interesante es que lentamente incluso Estados Unidos empezó a notar ese despertamiento erótico y sexualizado que venía de Europa y trataron de adaptarlo. En Estados Unidos ya existían las revistas como Pep o lo que se convirtió después en Archie Comics, y bueno, ya tenían alguna especie como de tinte erótico, tinte sexualizado, pero demasiado breve, demasiado insignificante. Entonces durante la Edad de Plata empieza a hablarse de sexo abiertamente, empieza a hablarse de erotismo en los cómics, y eso era muy, muy raro, muy inusual, y obviamente no tenían el sello del Comic Code Authority, porque pues no, estaba prohibido, pero no les importaba. Pero bueno, como les comentaba con el trabajo de Trina Robbins, probablemente ya tratando de concluir un poco el tema, la respuesta femenina a los cómics fue contundente e importante. Nunca más iban a permitir que pasaran los personajes masculinos por encima de ellas. Y eso se convirtió en algo muy importante. Este es uno de los cómics de esa época y que fue muy importante. También me encantaría que esto estuviera en mi colección. It Ain't Me, Babe. Algo así como que no era mi culpa, cariño. Algo así, ¿no? Algo así podría ser la traducción. Y me parece increíble. Y bueno, ¿eso qué hizo? ¿O qué permitió? ¿O qué ocurrió? Bueno, pues que entonces aparecieran cómics en donde las autoras ya no sintieran esa presión y entonces pudieran hablar incluso, sí, de sexo,
de una forma abierta, sin persecución y de una forma muy genial. Yo les recomiendo en particular lo que a mí se me imagina el cómic más increíble erótico de todos los tiempos, que es Omaha the Cat Dancer. Es una obra de Kate Worley y de Reed Weller y comenzó en los 70s, pero lleva una gran cantidad de volúmenes. Ahora, cuidado amiguitos, alerta, es un cómic sexualizado, muy erótico, muy bonito, pero muy erótico, así que cuidado, léanlo en compañía de un adulto. Ok. Bien. Para finalizar la Edad de Plata, por ejemplo en Japón, empezaron a pasar algunas cosas extrañas e interesantes. Por ejemplo, que aparece por primera vez el género mecha. Y es curioso porque en Japón empieza un movimiento cultural y social en el cual asimilan o tratan de asimilar lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Y lejos de verse a sí mismos como una nación miserable o como una nación destruida por el imperio americano, empiezan a convertirlo en imaginería popular. En los 50 aparece Godzilla, un monstruo nuclear y que viene a destruir las grandes ciudades y causa terror, y eso se vuelve entretenimiento. Y en octubre de 1972, por obra de Go Nagai, pues aparece Mazinger Z, o sea, la respuesta a Godzilla, pero en forma de un robot enorme. Y eso me encanta porque es un discurso contestatario en el cual dices, ok, pues la naturaleza viene y me destruye, pues entonces yo, como hombre, como humanidad, como representante de esta raza, creo un robot que puede combatir contra esa naturaleza destructiva y desafiarla. Entonces me encanta, el género mecha no es más que, vamos a decirlo así, el humanismo nietzscheano a máximo nivel. O sea, esas frases así, perdón por decirlo, pero esas frases piteras de Dios ha muerto, ¿no? Y cosas así, lo estamos viendo ahí en Go Nagai y Mazinger Z. Perdón por ponerme tan filosófico. Pero es que estoy cerrando y entonces me intenseo. Perdonen amiguitos. Mazinger Z iniciaría también de forma muy precaria, es un precursor de lo que en los 80s concluiría con el cyberpunk japonés, en donde se habla de ciencia ficción, de inteligencias artificiales, de una sociedad del Neo Tokio corrompido por la tecnología, y ese es mi género favorito, así que yo alcanzo a reconocer que aquí es donde empezó todo. Ok, wow. Para finalizar la edad de plata de los cómics, el último paso que nadie se atrevió a cruzar en todos estos países, en todos estos cómics, es matar a un protagonista. Y sobre todo en un cómic a gran escala, como Spider-Man, que pues era uno de los grandes, obviamente. Entonces la primera muerte importante, crucial, de un protagonista en un cómic mainstream ocurre en Amazing Spider-Man número 121 de junio de 1973. Eso es, amiguitos, el fin de la edad de plata en los cómics. Wow. No, pues F en el chat por Gwen Stacy. Qué barbaridad. Bueno, vaya, qué viaje, qué barbaridad. Muy bien, pues esta pantallita es para, en primer lugar, agradecerles. En segundo lugar, decirles que pues pueden apoyar la página de Ko-fi, ko-fi.com/val. Ahí hay donaciones, hay galería, hay tienda, hay comisiones, hay muchas cosas. Estaría muy cool si gustan apoyar. Tenemos donaciones a partir de $3 y tenemos varias cositas. Yo creo que también hacia el otro año voy a empezar a poner los tiers en mi página de Ko-fi. Esto es de que si se suscriben
van a recibir material mes con mes para quienes gusten apoyar. Pero eso ya viene hasta el año que entra posiblemente. Mm, ok, ahora pues eso fue el fin de la presentación. Vamos a cambiar para acá. Pues ahí estamos, amiguitos. Pues fue una sesión larga. Llevamos casi 2 horas, así que no me voy a entretener mucho. Solamente quería pues agradecerles, saludarles, decirles que pues que ya estoy de regreso y que bueno, fue por el internet, ¿no? Que ocurrió el problema de que me vinieron a tirar el poste amablemente y pues no, así no se puede, ¿no? Pero pues ya trataré de no faltar. Y pues básicamente agradecerles que pues que estén aquí. Ajá. Pues ya básicamente es eso. Voy a cerrar porque sí, ya pasó mucho tiempo. Sé que les da gusto estar aquí, pero ya fue demasiado también. Así que pues muchas gracias. Hasta la próxima. Descansen, pásenla bien. Los quiero mucho y nos vemos en una semana. ¿Sas? Adiosito, amiguitos. Espero que les haya gustado mucho el tema de hoy. Adiós, adiós. Bye, bye. Abacho, becho. Descansen. Gracias, Leti. Gracias, Frank. Gracias, Leonel. Gracias, Paco. Gracias, Sergio. Gracias, Inés Sanz. Gracias, gracias. Gracias, Paco. Gracias a todos. Adiosito.